Para hacer que nuestro menú sea completamente responsive y nos permita aplicar la funcionalidad que hemos estado trabajando en la clase anterior, que es hacer clic en un botón y que se desplieguen el resto de los enlaces, vamos a necesitar un poco de JavaScript. Y para que escribir JavaScript sea mucho más fácil, vamos a recurrir a esta librería JavaScript llamada jQuery. Ya hemos tenido una introducción anteriormente a jQuery y ya sabemos que nos permite utilizar ciertos plugins o ciertos complementos que se basan en esta librería para poder funcionar, como por ejemplo Selectivizer, que activa los selectores avanzados o los pseudo selectores también en navegadores antiguos como Internet Explorer 8, y en este caso le vamos a añadir otra funcionalidad o otra utilidad más, que es que nos permite escribir JavaScript de forma relativamente sencilla. Así que vamos a ir directamente a descargar jQuery. Y no recuerdo si esto te lo comenté anteriormente, pero para utilizar jQuery tenemos dos opciones. La primera opción es descargar el archivo, guardarlo en la carpeta de nuestro proyecto y llamarlo directamente de esa forma, o eventualmente llamar al archivo jQuery directamente desde los servidores de jQuery. Las ventajas de cargar jQuery desde el servidor propio de jQuery es que carga bastante rápido y es bastante más estable que la mayoría de los hosting que tenemos acceso la mayoría de nuestros clientes. Y la ventaja de cargarlo directamente desde nuestro directorio del proyecto es que vamos a tener completa seguridad de que si nuestro sitio está arriba, está también funcionando este archivo. Así que en la práctica no hay gran diferencia entre el uno y lo otro, sobre todo para proyectos simples. En este caso vamos a descargar el archivo y voy a descargar la versión 1.11.3. La versión minificada. Vamos a buscar dónde está la versión minificada. Aquí está. La versión comprimida de producción de jQuery 1.11.3. Entonces vamos a mostrarla en el Finder y voy a guardarla en mi proyecto. Bien, ahí está. Y eso es todo lo que vamos a hacer por ahora. Entonces lo voy a poner dentro de una carpeta que voy a llamar JS por JavaScript, obviamente. Y dentro de esta carpeta voy a, aparte de guardar jQuery, voy a crear un nuevo archivo y este archivo lo voy a llamar functions.js, que es un archivo JavaScript en donde vamos a crear nuestras funciones. Entonces ahora desde HTML tenemos que llamar a nuestro archivo jQuery y a nuestro archivo de funciones. Como te comentaba anteriormente, las llamadas a archivos JavaScript podemos hacerlas desde la cabecera o desde nuestro cuerpo de la página. Por supuesto, es mucho más lógico y mucho más amigable cargar los archivos JavaScript al final del documento, porque de esa forma no interrumpimos la carga o la lectura de la página por parte del navegador, porque si la cargamos en la cabecera, el navegador va a comenzar a leer nuestro archivo, va a llegar a un punto en que llama a, por ejemplo, jQuery y functions, va a ir a buscar los archivos, va a volver y ahí va a continuar. Mientras que si cargamos estos archivos en el pie de página, al momento de llegar a cargar estos archivos, la página casi completa ya ha sido cargada y eso le da cierta velocidad adicional, aunque para proyectos de la envergadura, por ejemplo como este proyecto chiquitito en el que estamos trabajando, no tiene ninguna implicancia, pero es una buena práctica. Así que entonces vamos a cargar jQuery en este lugar. Pensaba yo que Coda iba a crear toda la etiqueta, pero no lo hizo, así que tengo que crear la etiqueta script y dentro del atributo src voy a cargar la ruta a jQuery de esta forma. Bien, entonces queda jQuery js/ el nombre del archivo .js. Este atributo type para la etiqueta script no es necesaria ponerla en los archivos de HTML5, así que puedes borrarla o dejarla si quieres, porque tampoco es que moleste. Bien, y luego vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a llamar a nuestro archivo de funciones y vamos a
llamarlo functions, de esta forma. Bien, hasta ahora, cuando habíamos usado JavaScript, simplemente cargábamos archivos que hacían su trabajo de manera automática y no teníamos que hacer nada al respecto. En este caso, sí vamos a tener que hacer algo. Y para ello vamos a abrir nuestro archivo functions y vamos a escribir código JavaScript en él. No te preocupes que no va a ser nada complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que al momento de hacer clic en el botón con la clase navButton se aplique la clase open tanto al botón como al menú. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que crear un espacio seguro para escribir nuestro código. Ya te voy a explicar lo que es eso. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir jQuery con la Q mayúscula y entre paréntesis vamos a escribir document. Luego vamos a escribir .ready y entre paréntesis vamos a escribir function o función y dentro de paréntesis vamos a poner el signo de dólar y luego vamos a abrir llaves o estos como yo suelo llamarle paréntesis tipo mustacho. ¿Qué significa esto? Sé que puede sonar un poco raro y un poco complicado, pero no lo es. Simplemente vamos a decirle a jQuery que una vez que el documento por completo esté listo y esté cargado, solo entonces va a cargar la función de dólar, que es el signo que reemplaza a la palabra jQuery al momento de escribir JavaScript. Y lo que vamos a hacer es que todo lo que aparezca aquí adentro solo se ejecute una vez que el documento esté cargado y que no interrumpa la carga o que no se cargue antes. Bien, así que eso es todo lo que necesitamos saber con respecto a hacer un espacio seguro para cargar nuestro código. Ahora, dentro del código vamos a comenzar a aplicar lo que nosotros queremos hacer a nuestro documento. Pero antes de llegar a eso, quiero explicarte un poco cómo funciona jQuery. Este curso no es extensivamente en profundidad sobre jQuery, pero un par de elementos básicos nunca están de más. Si quieres ir en mayor profundidad con respecto a jQuery, la documentación está acá y hay harto detalle con respecto a lo que uno puede hacer con jQuery. Pero lo que me gusta de jQuery es que si conoces de CSS, aplicar jQuery te va a ser muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque la forma de seleccionar los elementos de nuestro documento es tal cual como lo hacemos con los selectores de CSS. Entonces, para seleccionar un elemento, por ejemplo, para seleccionar, para seleccionar el artículo con la clase página, tenemos que hacer lo siguiente. Escribimos el signo de dólar, seguido de un paréntesis, y entre comillas vamos a poner nuestro selector, que en este caso sería .página, tal como lo hacemos en CSS. Y ahora que ya tenemos seleccionado nuestro elemento, vamos a poder aplicar lo que sea que nosotros queramos aplicar a través de jQuery. Por ejemplo, podemos aplicar algún CSS. Podemos hacer que este elemento le aplicamos la propiedad background. Y como propiedad background vamos a aplicar el valor red. Entonces guardamos esto y si lo cargamos en el navegador, todo este bloque debiera estar teniendo un color rojo de fondo. Vamos a ver si aplica. Y claramente no está aplicando. Y eso es bueno porque nos da una oportunidad de ver qué es lo que puede estar ocurriendo en la consola. Y no estamos viendo ningún problema en la consola. Vamos a revisar entonces si están cargando los archivos. Para ello vamos a ir a la pestaña de Resources, abrimos Frames y vemos que tenemos un problema acá que no tiene nada que ver con jQuery, pero sí es bueno que nos hayamos dado cuenta porque no sé si alcanza a aparecer en tu pantalla, ahí está. Nos dice que Initial Scale no está reconocido y ha sido ignorado. ¿Y por qué ha sido ignorado? Porque lo escribí mal. Dice Initial en vez de decir Initial Scale. Así que eso es algo que tenemos que corregir. Y ahora,
quiero ver si se están cargando los archivos JavaScript. Así que voy a desplegar todo lo que tenemos acá y claramente no se está cargando ningún archivo JavaScript. De hecho, no están apareciendo siquiera en nuestro código fuente. Así que vamos a revisar nuestro HTML y vemos que esto está cargando correctamente y acabo de descubrir cuál es el problema. Que como pasé de un archivo de una carpeta a otro para seguir trabajando esta clase, estamos viendo en el navegador la clase, los archivos de la clase anterior. Así que voy a abrir esto con Google Chrome y ahora sí vemos que está aplicando correctamente. Bien, fue una torpeza de mi parte. Así que vamos a actualizar la URL acá y vamos a ver que ahora sí está aplicando. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuál es la gracia de aplicar estilo CSS a través de JavaScript? La gracia de hacerlo de esta forma es que nosotros podemos hacer que esto ocurra de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, puedo hacer que cada vez que en el elemento body, una vez que yo haga clic encima, bien, entonces una vez que yo haga clic en el elemento body, voy a ejecutar una función y la función que voy a ejecutar va a hacer que al elemento página le apliquemos el CSS con el background red. Entonces, si recargamos esto, vamos a ver que no ocurre nada, ¿cierto? Está nuestra página normalmente como la habíamos visto hasta ahora. Pero si yo hago clic, vas a ver que se dispara esta función y aplica el estilo que nosotros definimos hace un segundo. Ese es el poder que tiene jQuery y esa es la facilidad con la que te permite conseguir cosas muy aparentemente complejas, pero te permite hacerlo de una forma muy sencilla. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a aplicar la misma lógica. Voy a dejar esto comentado aquí por si te interesa inspeccionarlo a la hora de descargar los archivos de esta clase, pero lo que vamos a hacer ahora es ya directamente aplicar este mismo principio a nuestro menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cada vez que hagamos clic sobre nav button, entonces vamos a escribir signo de dólar y entre paréntesis vamos a seleccionar nuestro nav button y cada vez que hagamos clic en nav button vamos a ejecutar una función y esta función va a hacer lo siguiente: es aplicar entonces al elemento nav button la clase open. Una vez que, esto es algo interesante de JavaScript, una vez que estás dentro de la función ejecutada al momento de trabajar en un elemento, ya no es necesario llamarlo de esta forma y podemos llamarlo simplemente como esto, porque estamos trabajando dentro de este elemento. Así que simplemente vamos a llamar a this, que es esto, y vamos a hacer lo siguiente: add class, y la clase que le vamos a añadir va a ser open. Entonces vamos a nuestro navegador y vamos a revisar si esto está funcionando. Ahí está el elemento nav button y si yo hago clic sobre, vamos a ver que se aplica el color verde. Bien, ahora vamos a hacer que también no solamente se aplique a este elemento, sino que se aplique al menú. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a duplicar exactamente lo mismo y vamos a hacer que aplique al elemento con la clase menú. Ahora, es muy probable que en una página que sea un poco más compleja tengamos varios elementos con la clase menú, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que este aplique únicamente a los elementos que están dentro del elemento con el identificador navegación. Porque como tú ya sabes, solo podemos tener un elemento con un ID con cada ID en la página. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a hacer que cada vez que hagamos clic en el nav button que está dentro de navegación, a este mismo elemento se le aplique la clase open y al mismo tiempo al menú o al elemento con la clase menú que está dentro de navegación también vamos a aplicar la clase open. Vamos a ver cómo esto está funcionando. Recargamos la página, vemos que
el botón tiene su apariencia normal y al hacer clic, boom, se aplica el estilo y se muestra el menú. Ahora, tenemos que aplicar el efecto necesario para que esto vuelva a su estado natural, porque hasta ahora solamente hicimos los estilos para abrirlo. ¿Y cómo vamos a hacer que esto ocurra? Bien, vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a verificar si este elemento está visible o si está oculto. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la siguiente forma. Vamos a escribir if, lo cual significa si es que, y lo que vamos a comprobar es si es que este elemento tiene la propiedad display de una forma negativa, es decir, un none, entonces, para eso vamos a escribir estas llaves y ahí vamos a pegar esto. De tal forma que si el elemento con la clase menú está oculto, es decir, si tiene un display none, entonces vamos a ejecutar esto. De lo contrario, else, eso es lo que significa else, de lo contrario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de añadir la clase open, vamos a remover la clase open. Entonces para ello escribimos remove class. Remove class. Entonces guardamos esto y vamos a ir a revisar si esto funciona correctamente. Recargamos. Bien. Y si hacemos clic, vemos que se aplica el estilo en ambos casos. Y si hacemos clic nuevamente, vuelve a su estado inicial. Y con eso ya conseguimos que nuestro menú fuera completamente responsive y tenga una vista muy amigable en caso de que alguien lo esté mirando desde un dispositivo celular. Ahora, lo único que nos queda hacer con respecto a nuestro código JavaScript es simplificarlo un poco. Bien, ¿y cómo podemos simplificar esto? Con la utilización de variables. ¿Qué es una variable? Es un dato que guardamos en un contenedor. En este caso, por ejemplo, vamos a crear la variable navBTN, que va a ser igual a el elemento navButton. Y luego vamos a tener otra variable que vamos a llamar menú, que va a ser igual a navegación.menú, es decir, el elemento de menú. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque cada vez que nosotros hacemos esto, ponemos el signo de dólar y ponemos un selector dentro. Cada vez que hacemos eso, el navegador tiene que interpretar este JavaScript e ir a buscar este elemento. Va y lo busca, va y lo busca, va y lo busca. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 búsquedas de algún elemento. Mientras que cuando guardamos estos elementos dentro de una variable, luego esto queda guardado de alguna forma, por ponerlo de una forma bien simple, esto queda guardado como en un caché. Y así, cuando tenemos que llamar nuevamente a un elemento, en lugar de buscar dentro de todo el documento e identificar cuál es el elemento con la clase navButton dentro del identificador navegación, esto el navegador ya lo sabe. Entonces simplemente lo carga desde el lugar donde esté guardado. Entonces vamos a reemplazar todo esto y de esta forma nuestro código queda mucho más limpio y podemos trabajar con mayor facilidad. Bien, entonces tenemos solo unas cuantas líneas de JavaScript que en realidad son bastante sencillas, y honestamente si no te sientes cómodo con JavaScript, creo que puedes simplemente copiar esto y replicarlo en algún proyecto en el que estés trabajando, y lo único que tendrías que hacer es actualizar los selectores que tienes acá, que son bastante sencillos y son exactamente iguales a los selectores que tenemos desde CSS, algo que a esta altura ya manejas bastante bien. Así que con eso concluimos esta clase
y como podemos volver a corroborar aquí, nuestro menú está funcionando correctamente. E incluso si lo volvemos a ampliar y a achicar nuevamente, respeta el estilo que ya tenía aplicado anteriormente. Así que eso está bastante bien. Eso es todo por ahora. Un abrazo, nos vemos en la siguiente clase en donde ya vamos a ver cosas mucho más interesantes y complejas con respecto a CSS. Así que un abrazo y espero con ansia llegar a la siguiente clase. Que estés muy bien.